vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a cada uno de los padres de U46 que nos acompañan. Bienvenidos a nuestra sesión virtual para padres. ¿Cómo entender el programa educativo individualizado o IEP? Muchas gracias por acompañarnos este día. Mi nombre es Ruby Marrufo, yo soy traductora de español del Distrito 46, pero también soy mamá de un niño de primer grado aquí en el distrito. Y también soy graduada de la Larkin High School, así que soy producto de U46. La presentación de hoy nos proporcionará una descripción general del proceso de evaluación, la elegibilidad y los próximos pasos de un programa educativo individualizado. Y esta presentación nos la trae el Departamento de Servicios Estudiantiles Especializados y en unos minutos voy a presentar a Yamil que nos va a hacer esta presentación. La próxima slide. Puede usted usar su computadora o su dispositivo móvil para seguir los pasos o puede escuchar y esta presentación usted la va a recibir por correo electrónico, así que después puede usted repasar la presentación a usted mismo. La opción de chat se usará solamente para compartir los puntos claves y los enlaces importantes y esta presentación la estamos grabando y estará disponible en nuestro sitio web que es u-46.org /webinars, WEBINARS. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta durante la sesión, por favor escriba la pregunta en la opción de preguntas y respuestas que aparece con las letras Q y A. Le pedimos por favor que se asegure de no incluir ninguna información personal, nombre, escuela, ya que las preguntas aparecerán en la pantalla. Y bueno, en este día, como les decía, nos acompaña Yamil Javaris, quien es un administrador de educación especial aquí en el Distrito 46 y nos va a brindar más información sobre el plan educativo individualizado. Gracias, Yamil, y estamos listos para aprender. Muchas gracias, Ruby. Bienvenidos a todos los que están participando hoy. Vi que hay más personas que en la mañana, así que pues, me siento alegre por eso. Yo soy Yamil Javaris, soy supervisor de educación especial en el distrito. Este es mi segundo año como supervisor. Fui asistente de principal de escuela y también fui principal y maestro de educación especial. Pues nuestros temas de hoy va a ser la definición de lo que es un IEP o un plan educativo individualizado y cómo puede un estudiante obtener ese IEP, cuáles son los apoyos disponibles para los estudiantes con este plan individualizado y los próximos pasos cuando un estudiante ya no es elegible para este IEP. Y como puede ver las siglas, IEP, las siglas al revés, es Plan Educativo Individualizado o Programa Educativo Individualizado, pero aún en las traducciones que hacemos en el distrito, usted va a ver que muchas personas se refieren como a una reunión de IEP y es bueno que lo sepa. Antes de comenzar con la definición, de las personas que tengo aquí asistiendo, ¿cuántas personas han escuchado lo que es un IEP o tienen experiencia con el IEP? Si pueden decir que sí o yo, o de alguna manera dejarlo saber para saber más o menos cuántas personas ya conocen un poco del tema. Pueden usarlo de donde dice QIA para escribir sobre las diferentes preguntas que voy a hacer y al final también ustedes pueden hacer preguntas. Okay. Pues voy a comenzar. El programa educativo individualizado, eso la definición es una declaración escrita para cada niño con discapacidad que se desarrolla, se analiza y se revisa. Básicamente es el plan, como dice ahí, individual, dependiendo la discapacidad y las necesidades, lo desarrollamos, lo hacemos, lo analizamos en conjunto con usted como padre y lo revisamos una vez al año y vamos haciendo cambios al mismo según la necesidad del estudiante. Este proceso de
de IEP o de plan individual, educativo individualizado, está regido bajo la ley de IA, que es la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. Esto es una ley federal. Y en base a esa ley federal, el Estado, entiéndase ISBI, el Estado de Illinois crea su reglamentación, y en base a esa reglamentación, nosotros como distrito hacemos nuestro procedimiento y seguimos esos procedimientos en base a esta ley para proveer los servicios de educación especial. Antes de comenzar con lo que es el IEP, quería dar esta información inicial sobre la respuesta a la intervención, o como le dicen RTI, o intervenciones que usted va a estar escuchando posiblemente mucho en la escuela. Ya si su hijo no tiene un IEP todavía, esto es lo primero que usted va a escuchar, y esto es lo que le llamamos como un pre-referido. ¿Y cómo funciona esto? Pues se documentan las necesidades de su hijo o hija. Normalmente ustedes, los maestros, le reportan el progreso de su hijo, los reportes, y en ocasiones usted tiene la oportunidad de sentarse con ellos o a través de Zoom para ver los reportes y cómo le va a su hijo o hija. De esta manera el maestro va a revisar el progreso, y usted puede ahí hacer preguntas de cómo le va a su hijo y cuáles son esas necesidades, y el maestro le va a decir cuáles son las necesidades y dónde necesita mejorar. Muchas veces en ese caso ahí se pueden hacer ajustes a la clase general o evaluar esos ajustes. Usted se comunica con el maestro para ver qué ajustes se pueden hacer para que su hijo o hija tenga mejor progreso en esas áreas de necesidad. Y esto viene antes de hablar de educación especial. Esto es en la clase, en la sala general o en la clase de los salones de dual. El maestro entonces va a diferenciar esa instrucción, va a hacer unos cambios a la instrucción para ver si puede satisfacer las necesidades de su hijo o hija. Si esos cambios que el maestro hace pues no funcionan o no es el progreso que se espera, entonces estamos hablando de las intervenciones. Y el maestro y la escuela va a utilizar diferentes data para esas intervenciones, como son los MAP scores, progresos académicos, entre otros. El maestro ve eso con el equipo de la escuela y determina cuáles son las intervenciones que le van a ofrecer a su hijo. Y estas intervenciones son de diferentes niveles. Está el nivel 1, donde se hacen cambios para los estudiantes, donde participa la mayoría de los estudiantes. Y en el nivel 2, pues ya se identifican unos estudiantes que tienen que hacer intervenciones académicas, mayormente a través de la computadora, que usted quizá ha escuchado como iStation, que se hace en español y en inglés, y también como el programa de Estima, donde se hacen intervenciones en matemática, tanto en español como en inglés. Y en base a esas intervenciones, es importante que su hijo participe de ellas y lo haga diariamente o por lo menos 3 veces en semana, según le asigne el maestro. Y normalmente se hacen después de la instrucción en vivo, ahora que estamos a distancia. Cuando estemos en persona, pues el maestro integra esa intervención dentro del horario de clase. Pero es muy importante la intervención y la participación, porque esto nos va a dar la información y la data necesaria para dar los siguientes pasos. Vamos a poder como equipo de la escuela ver si progresó y cuál fue el progreso, o si necesitamos intervenciones más intensivas, o cuáles son los próximos pasos. Y entonces le voy a hablar de esos próximos posibles pasos. Pues dentro del proceso del IEP hay muchos pasos.
se ve mucho, pero los vamos a simplificar lo más posible y quiero que lo puedan entender. Entonces, la petición de luego que se hacen todas esas intervenciones y se ve la necesidad de hacer una posible evaluación, esa evaluación se puede, normalmente el equipo de la escuela dice, pues queremos evaluar al estudiante para ver, quisiéramos evaluarlo para ver si tiene alguna discapacidad o si es elegible para el programa de educación especial y para ver si necesita ese plan educativo individualizado. Ustedes como padres también pueden solicitar esa evaluación. Cuando ustedes solicitan una evaluación por escrito, deberían solicitar al principal y al maestro, ambos puede escribir un email, un correo electrónico donde usted nos dice la necesidad y la escuela tiene 14 días 14 días escolares para contestar si va a evaluar o no va a evaluar al estudiante, ¿verdad? Dependiendo la data que tengamos, el equipo va a decidir si va a evaluar al estudiante para servicio de educación especial o si no va a evaluarlo. En ocasiones no hay suficiente data o información o no hemos dado las intervenciones o no hemos hecho los pasos esenciales y a veces se determina que no se va a evaluar. Pero si hemos hecho nuestras intervenciones o si usted trae una evaluación también de afuera que la podemos evaluar, el equipo va a mirar diferentes áreas, académica, área funcional, área cognitiva, de habla y lenguaje, destrezas motoras, el área de salud. El equipo va a ver las diferentes áreas, la información que tiene y qué evaluaciones adicionales va a hacer. Y de esta manera pues estamos identificando al niño que posiblemente necesita educación especial y los servicios relacionados. Que los servicios relacionados son como terapia del lenguaje, terapia ocupacional para destrezas motoras, trabajo social, entre otras. Que luego más adelante las vamos a ver. Entonces ahí se decide abrir esa evaluación para educación especial y se evalúa al niño en estas áreas. Y se decide entonces la elegibilidad. Ese es el primer paso. Existen 14 categorías de impedimento para determinar una elegibilidad a educación especial. Y cada elegibilidad tiene sus criterios y que tenemos que cumplir en base a, como dije al principio, a la ley federal y a la estatal y a nuestros reglamentos. Tenemos que ver que el estudiante cumple con esa elegibilidad en base a la evaluación y que esa categoría de impedimento o de discapacidad le está afectando adversamente en la educación. Le está afectando a su hijo significativamente, ¿verdad? Está bajo o está afectando y de ahí se decide que es elegible para un plan educativo individualizado. Entonces se programa esa reunión, se programa el paso 5, se programa esa reunión de la IEP cuando ya se determina que es elegible y se hace ese plan, se le envía una invitación a usted para que participe como padre, ya que usted es parte importante y esencial de ese plan, porque usted es el mejor que conoce a su hijo o hija. Y se le envía con al menos 10 días de anticipación para que usted se prepare y pueda asistir a esta reunión o a esta junta. Luego hacemos la reunión de IEP y con usted presente, ¿verdad? Cuando estemos en persona y se permita, pues vamos a estar todos en una mesa en persona desarrollando este plan. Ahora mismo pues se va a hacer a distancia a través de Zoom, estamos continuando haciendo esos planes. Y se escribe ese plan educativo individualizado. Luego que se escribe ese plan, entonces se proveen los servicios de educación especial, donde se van a proveer los servicios dependiendo la elegibilidad y la discapacidad del estudiante. Puede ser servicios dentro de la misma escuela, como puede ser servicios en otra escuela, que se le conocen como salón contenido, que son más restrictivos porque el estudiante necesita ese tipo de
de apoyo o de servicios. Siempre tenemos que recordar que la meta del programa de educación especial es que el estudiante culmine, logre sus metas y no necesite ese plan nada más. Por eso este plan se evalúa cada año y se hace una reevaluación cada 3 años o antes de ser necesario, porque nuestra meta es que no necesite ese plan y que esté con sus pares en la sala de clase, en la clase general, y pues no esté separado de ellos, ya sea en otra escuela o en otro ambiente, a menos que lo necesite, y para eso está ese plan individual. Entonces, el distrito tiene diferentes tipos de programas que el equipo con usted determina. Hay programas para niños con discapacidad intelectual, hay programas para problemas de aprendizaje cuando son más severos y está más distante a nivel de su grado, pues existen salones que son especializados en el área de social emocional, entre otros que el distrito tiene para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, y el equipo determina eso en conjunto con usted. Luego que se proveen los servicios, entonces se va a medir el progreso y se le va a reportar a usted. 3 veces en el año, el IEP se evalúa los maestros hacen un reporte de las metas, cómo progresó en las metas y en los objetivos, las metas a largo plazo y los objetivos a corto plazo, y le envían esos reportes para que usted vea cómo su hijo o hija va, y usted va a recibir esto 3 veces, y en base a eso se hacen cambios al IEP. Entonces, como le dije, una vez al año se repasa ese plan educativo individualizado para hacer cambios o ajustes en base al progreso del estudiante, la información que tengamos. Y el último paso, se vuelve a evaluar al niño o niña, al estudiante, cada 3 años o antes de ser necesario, pero normalmente cada 3 se vuelve a evaluar para ver si continúa siendo elegible para el programa de educación especial. Si tenemos un estudiante que es elegible para problemas de aprendizaje en lectura y luego de 3 años logró su meta y su progreso y está avanzando igual que los demás, si el equipo en conjunto con usted entiende que ya no es elegible, pues se toma esa determinación, o si el equipo entiende que necesita el servicio, pues también. Y por eso es que se vuelve a evaluar cada 3 años o antes de ser necesario. El proceso es referido para el IEP o el plan educativo individualizado. Pues antes de comenzar esto, quisiera si alguno de los padres que está participando, si alguna vez usted ha solicitado ayuda al principal a la escuela o una posible evaluación a la escuela. Si alguno lo ha hecho, lo puede escribir donde dice QIA, para yo saber más o menos cuántas personas se han hecho esto antes. Estoy viendo aquí de la primera pregunta que una persona dijo que no conoce. Qué bueno que está aquí presente para conocer un poco más, y otra persona que sí ya sabe lo que es el IEP, pero qué bueno que está aquí para continuar informándose. Entonces, el proceso es referido para el IEP. Se hace una solicitud, como dije ahorita, por escrito para una evaluación y de un estudiante que se sospecha que tiene una discapacidad y que puede requerir educación especial o servicios relacionados. Como dije ahorita, hace un rato, 14 días, usted puede hacer esa petición como padre, y la escuela en 14 días escolares debe contestarle
si va a hacer la evaluación o no se va a hacer la evaluación y las razones. Y si no se va a hacer la evaluación, pues cuáles son esos pasos que se van a dar para ayudar al estudiante, como son las intervenciones. Esta petición de evaluación la puede hacer el padre o tutor legal, el personal de la escuela, un personal profesional o de la agencia, con el permiso de los padres o el estudiante si tiene 18 años o más. Pues vamos a necesitar su consentimiento, su autorización para poder evaluar al estudiante. Son los miembros del equipo del plan educativo individualizado, son los siguientes. Por eso en la lámina usted puede ver muchas manos, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Y usted como padre está número 1, está en la primera posición, diría yo, porque usted conoce más a su hijo que nadie. Y es importante que en esa reunión, cuando se le pregunte, normalmente preguntamos cuál es si tiene algo que decir sobre su hijo, si le tiene alguna preocupación o algo positivo, ¿verdad? Fortaleza, también nos ayuda a escribir ese plan. Es importante que usted nos diga cómo le va a su hijo con las tareas, cómo se comporta en la casa, si es independiente, si no es independiente, qué necesita para nosotros también tener una idea de cómo funciona en el hogar. El estudiante también es parte del equipo del plan educativo individualizado, pero el estudiante normalmente participa ya cuando es más grande, cuando está en escuela intermedia o en escuela superior, donde puede tener mayor entendimiento de lo que es el plan y puede tener una mayor opinión de su plan. Pero también se puede invitar antes de ser necesario y el equipo puede determinar eso. Y el maestro de educación en general va a participar también de esa reunión. Su maestro de sala de clases es esencial, es el que más tiempo pasa con su hijo o hija y es el que puede proveer mayor información de lo que está pasando y cuál es el progreso de su hijo y las intervenciones que se están haciendo. El maestro de educación especial también participa de esa reunión. El maestro va a colectar esa data académica del maestro general y de otros diferentes programas y otra información, otra data de progreso, y va a estar evaluando y creando su reporte. En caso de que el estudiante sea elegible, entonces el maestro de educación especial va a tener esa información para poder dar el servicio y empezar a conocer a su hijo y a dar el servicio según las metas que se establezcan. Entonces está el representante de la agencia educativa local, que muchas veces voy a ser un supervisor de educación especial del distrito. Hay muchos supervisores, algunos tienen más experiencia en escuela intermedia y superior y por eso está en esas escuelas y otros más en escuela elemental, como yo, que sirvo a escuelas elementales. Y también pudiera ser el principal de escuela o el asistente del principal que esté en esa reunión sirviendo como representante, especialmente cuando se revisan anualmente los planes. El principal o asistente principal de escuela van a estar presentes. Ya cuando es una evaluación o se va a determinar si es elegible, pues normalmente es un supervisor de educación especial o un administrador de educación especial que va a estar presente en esa reunión. El otro personal sería el personal de evaluación apropiado, significa las personas que hicieron esa evaluación para su hijo, que puede ser psicólogo, patólogo de habla y lenguaje, terapista ocupacional, trabajador social, entre otros, dependiendo de la necesidad, van a estar presentes para reportar sus evaluaciones y hacer recomendaciones de cómo deben ser los servicios, las metas y los acomodos. Y los proveedores de servicios relacionados relevantes. Básicamente es lo mismo, con excepción de que, por ejemplo, el psicólogo muchas veces evalúa, pero no da un servicio directo al estudiante. Pero sí, los otros, como terapia de habla, ya son servicios relacionados a relevantes y por eso se incluyen como miembros del equipo. Entonces,
como le dije, hay 14 categorías de elegibilidad para el plan educativo individualizado. Tenemos el autismo, la discapacidad cognitiva, la sordoceguera, sordo, retraso en el desarrollo, que es hasta los 9 años, porque se determina que el desarrollo del niño es desde los 3 a los 9, ya cuando cumple 10, pues si todavía tiene dificultades, habría que entonces evaluar y entender cuál es entonces la elegibilidad que el estudiante va a tener de ahora en adelante. Está la discapacidad emocional, discapacidad auditiva, múltiples discapacidades, impedimento ortopédico, otro impedimento de salud como sería el déficit de atención con hiperactividad, como por ejemplo cae en esa categoría, los problemas específicos de aprendizaje que pueden ser en diferentes áreas como matemáticas, escritura y lectura, la discapacidad de habla y lenguaje, una lesión cerebral traumática y una discapacidad visual. Las de mayor incidencia o donde tenemos más estudiantes serían los de problemas de aprendizaje y otros impedimentos de salud y retraso en el desarrollo, donde más estudiantes tenemos, al igual que autismo, que últimamente pues está aumentando el número de estudiantes. Y las de menor incidencia serían los impedimentos visuales y de audición o sordos, donde pues son de menor incidencia. Los servicios relacionados, el estudiante puede requerir esos servicios relacionados. Antes de continuar, quiero ir hacia atrás. Disculpa. Esa elegibilidad, cuando determinamos, si afecta la educación, entonces se hace elegible al estudiante. Si no, si se determina que no, vamos a ver qué otros apoyos se le puede proveer, como por ejemplo existe lo que es un plan 504, que muchas veces se le provee al estudiante con déficit de atención y hiperactividad, otros problemas de salud como diabetes, y ya que no le está afectando tanto académicamente y solamente no requiere la intensidad de un plan individual, y se le hace ese plan 504 para llevar acomodos y ayudar al estudiante. Entonces, dentro de los servicios relacionados que tenemos cuando el estudiante ya tiene un plan individual, están los servicios de audiología, cuando el estudiante tiene problemas de audición, servicios de consejería, identificación y evaluación temprana de discapacidades en niños. Esto es bien importante, que si su hijo todavía no va a la escuela y usted como padre o madre nota que tiene una deficiencia en el desarrollo o que no se está desarrollando bien o no está hablando temprano, a los 2 años quizá no está diciendo ninguna palabra, o ¿verdad? No está haciendo o no está gateando bien o no está caminando bien, pues usted lo va a ver y usted puede llamar al distrito y el distrito le va a orientar a dónde tiene que se dirigir, comunicarse para identificarlo de manera temprana y proveer esos servicios de manera temprana, porque mientras más temprano, pues mejor, mayor progreso y más va a avanzar el estudiante. Están los servicios de terapia ocupacional, cuando tienen problemas motores, de escritura, entre otros. Servicios de orientación y movilidad, cuando el estudiante, por ejemplo, es ciego y necesita que le enseñen cómo moverse en la comunidad. Terapia física, si tiene algún problema ortopédico, necesita esos servicios de terapia física para mejorar su condición. Servicios de salud escolar, la enfermera juega un papel muy importante con estudiantes que tienen problemas de salud para ayudarnos a escribir un plan adecuado para satisfacer la necesidad de los estudiantes. Servicio de trabajo social para ayudar con esa área social emocional, y los de habla y lenguaje también. Y transportación, si el estudiante requiere transportación de educación especial porque se tiene que mover a un programa diferente como un salón contenido porque su necesidad lo requiere así, pues va a tener esos servicios
de transportación para ayudarlo a que llegue a su lugar. Los servicios de transición, eso es ya cuando el estudiante está en escuela intermedia, de 14 años en adelante, pero especialmente cuando va para la escuela superior, se dan de manera más formal. Entonces se refiere a estas actividades para preparar a los estudiantes con discapacidades para la vida adulta. Esto puede incluir desarrollar objetivos profesionales y de educación superior, obtener experiencia laboral mientras aún asiste a la escuela y establecer conexiones con proveedores de servicios para adultos según los intereses, preferencias, habilidades y necesidades de los estudiantes. Los servicios de transición continúan hasta la vida adulta, hasta los 22 años, y se hacen servicios de transición, se ven cuáles son las necesidades, cuáles son las metas y lo que el estudiante quiere lograr en base a sus necesidades y capacidad, y cómo se van a ver esos servicios que le vamos a dar en la escuela superior o más adelante. Estos procesos de transición se comienzan a los 14 años y a veces más jóvenes, que implica ayudar al estudiante a planificar su curso de estudio como colocación avanzada o educación vocacional para que las clases que el estudiante toma conduzcan a sus objetivos después de la escuela. Ya desde los 14 años vamos viendo cuáles son esos intereses del estudiante, si es para una educación vocacional o si el estudiante se dirige a que quiere ir a la universidad, pues entonces se va trabajando ese plan para ver cómo se hace esa transición hacia esa meta que el estudiante quiere. Entonces los servicios de transición empiezan a los 16 años y a veces más jóvenes. Implica brindar y coordinar conjunto de servicios para ayudar al estudiante a pasar de la escuela a la vida adulta. Los servicios se centran en las necesidades o el interés del estudiante en áreas tales como educación superior, capacitación de empleo, servicio para adultos, vida independiente o participación en la comunidad. Y hay una gama de servicios, y esto es muy interesante, dependiendo la condición, la elegibilidad, ¿verdad? Las necesidades. Pueden inclusive ayudar al estudiante a conseguir trabajo, a darle seguimiento al estudiante para que sepa entrevistarse en una entrevista de trabajo, hacer su resumen. Inclusive los ayudan también a poder manejar de una manera diferente, entre otras áreas, y el distrito tiene diferentes alternativas para ayudar a estos estudiantes a desarrollarse adecuadamente. Las partes importantes de ese plan educativo individualizado son varias. Y antes de mencionarla, quisiera saber que entre ellas están las acomodaciones o acomodos. ¿Quién ha escuchado esa palabra acomodo antes? ¿Quién conoce lo que son acomodos? Si me pueden decir en el QIA lo que usted piensa que son los acomodos. Nos dicen, hay problema de audio. Oh, hay problema de audio, perdón. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar ahora? Ruby, ¿tú me estás escuchando? Yo sí lo escucho. Sí. Ok. Sí. Pues disculpo, sí, me disculpo Quizás, con esa persona, y si esa persona quizás puede apagar y prender su bocina para escucharnos. Si no, esto va a estar siendo grabado y pues le vamos a proveer, y usted puede accesar a esto en la página del distrito cuando sea colocado y va a estar, puede volverlo a escuchar. Entonces, la parte importante del plan
La primera es el nivel de funcionamiento. Se escriben cómo funciona el estudiante de manera académica, de manera funcional, si está prestando atención, entre otras cosas. Se hacen unas metas anuales a largo plazo por el año que se puedan medir para satisfacer necesidades, y se hacen unos objetivos a corto plazo. Se hacen 3 objetivos que cuando se hacen esos reportes de la escuela, la meta es que esos objetivos pequeños se logren para lograr la meta grande del año. Se hacen modificaciones y acomodaciones. Las modificaciones, cuando se modifica el currículo, se cambia un poco el currículo para que el estudiante pueda progresar. Y los acomodos es ya cuando el currículo se deja igual, lo que se le está enseñando, pero se le da más tiempo para que lo termine, o el examen lo va a tomar en otro lugar, o se le lee el examen, como por ejemplo un examen de matemáticas. Si el estudiante tiene problemas de lectura, se le va a leer el examen de matemáticas para que pueda demostrar su conocimiento, y eso son acomodaciones. Pero hay muchas dependiendo de las necesidades. Y puse English Language Learner, ELL, ¿verdad? Que estamos aprendiendo un segundo idioma. Hay acomodaciones para estos estudiantes dentro del plan educativo a la hora de tomar sus exámenes del estado, del distrito, y también dentro de la sala de clase. El programa individual puede incluir un plan de conducta, no para todos, dependiendo si el estudiante tiene problemas de conducta y se ha documentado las intervenciones y la ayuda, y aún así todavía tenemos dificultades de conducta. Se hace un plan de conducta o comportamiento que también se revisa más a menudo. Se puede revisar cada 8 semanas. Y también se revisa anualmente para ver si está funcionando, si la conducta ha mejorado, o si tenemos que cambiar algo en el plan o reevaluar nuestro plan de conducta. Y el plan de transición, como explicamos en la anterior, en el slide anterior, que de los 14 años comienza, a los 16 se ofrecen servicios para que transicione a la vida adulta, para ya sea en el área vocacional o en la universidad, entre otros programas que existen. Y se redactan los servicios relacionados, se escribe en el plan cuáles son esos servicios: terapia de habla, de ocupacional, cuánto tiempo se le va a dar en las áreas académicas, se escribe cuántos tiempos de matemática, de lectura, cuáles son los goles y cuánto es el tiempo que vamos a sacarlo de la clase general para darle servicio, o si necesita un salón en otra escuela, salón contenido, para dar ese servicio. También escribimos lo que es el año escolar extendido, que se conoce como ESY en inglés, que es este año escolar extendido, es durante el verano y es si el estudiante lo necesita. Para que el estudiante necesite esto, tiene que estar bastante bajo de nivel, y el equipo va a evaluar si tuvo una regresión en sus metas significativa o si está 2 o 3 grados por debajo. Las evaluaciones se hacen individuales. El equipo en conjunto con usted determina si es necesario que exista verano para ayudarlo o si no es necesario. Usted tiene el derecho a participar del verano o no a participar del verano. Aún así, cuando determinemos que lo necesita, si en el verano usted no puede, pero lo ideal sería que si lo necesita, pues participe de él, porque lo que queremos, este programa lo que quiere es que el estudiante no pierda la destreza o regrese, tenga regresión, sino que continúe para cuando comience el próximo año escolar no haya perdido el progreso. Y lo último es la colocación o la ubicación en ambiente menos restrictivo, ¿verdad? Como dije ahorita, esa es la meta, que el estudiante esté lo más posible con sus compañeros de la clase general, pero en ocasiones pues hay que tomar decisiones para ubicarlos en un salón
más restrictivo contenido porque sus necesidades académicas o emocionales o cognitivas lo requieren así. Los consejos para los padres. Este documento está escrito específicamente para su hijo. Es un documento individual, o sea que, por ejemplo, si usted tiene un familiar que tiene un IEP, no se va a ver igual que el de su hijo si es elegible, ¿verdad? Todos somos diferentes, necesidades diferentes y servicios diferentes. Usted tiene derecho a invitar a cualquier persona a la reunión que usted entienda que lo puede ayudar a entender el proceso o que tenga información de su hijo valiosa que nos ayude. Usted puede solicitar una reunión de IEP si usted tiene preocupaciones o cambios que quiera considerar. Si ya su hijo tiene un IEP, en cualquier momento usted puede pedir una reunión si tiene preocupaciones o si ve que no hay suficiente progreso, y el equipo vuelve y se reúne para ver qué cambios se pueden hacer. Usted tiene tiene voz en el desarrollo del IEP. Como dije, es importante que usted se exprese, que pida traducción. Normalmente hay un programa que se llama y se traduce a través del teléfono si es que no hay un miembro en el equipo que pueda traducir. Normalmente hay patólogos bilingües o maestros de educación especial bilingüe que pueden traducir. Si no lo hay, pues el distrito tiene una agencia que traduce la junta para que usted pueda entender. También es importante que lea antes de la junta o de la reunión. Se le van a enviar los reportes de evaluación. La escuela le va a enviar, el psicólogo, patólogo le va a enviar esos resultados. Usted los puede mirar. Se puede traducir algunas partes, otras no. Lamentablemente, si el reporte está escrito en inglés, pero hay unas áreas que sí se pueden traducir automáticas. Pero como se envía antes, si está en inglés y usted quiere llamar a la escuela para que alguien se lo explique, eso también es una posibilidad, que contacten a la persona que lo evaluó antes de la junta para que le explique lo que dice la evaluación. Y también usted puede enumerar las preocupaciones y pida que se documenten, ¿verdad? Cuando estemos en esa reunión, sus preocupaciones son documentadas para poder atenderla. Hay unas fechas importantes. El distrito escolar debe responder, como dije, dentro de 14 días escolares, después de haber recibido la solicitud de una evaluación, ¿verdad? Como le dije, pues usted solicita o algún personal de la escuela y tenemos 14 días escolares para determinar si vamos a evaluar. Y esa evaluación, si se dice que sí, se debe completar en 60 días escolares a partir de la fecha que usted nos dio permiso, consentimiento para hacer esa evaluación. 60 días, y en 60 días escolares determinamos si el estudiante es elegible o no para educación especial. Luego de esto, pues otra fecha importante es revisar el IEP. El plan educativo individual se repasa o se revisa al menos una vez al año o antes de ser necesario, y esa reevaluación al menos cada 3 años o antes de ser necesario. Debido a la pandemia, hemos tenido dificultad en algunas ocasiones en reevaluación, en hacerla dentro de esos 60 días, y los especialistas se han comunicado para pedir su permiso de poder extenderlo, ya que en ocasiones pues no se pudo llegar en persona o hay que hacer cambios, pero si hay que evaluar en persona, aún estando a distancia, pues usted tendría que traer a su hijo o hija a la escuela para evaluarlo. Y esperamos que mejore y que de ahora en adelante pues podamos regresar en persona para algunos días, para que sea más fácil para ustedes y para nosotros poder cumplir con estos días y estos parámetros. Como dijimos, el consentimiento escrito de usted se tiene que dar siempre antes de que se evalúe al niño por primera vez para determinar la elegibilidad para educación especial. Sin ese consentimiento no se puede evaluar al niño. Sin su permiso no podemos continuar.
antes de la colocación inicial del niño en educación especial. Antes de ubicarlo y determinar elegible cuál es su programa, nosotros necesitamos su consentimiento de que usted está de acuerdo con que esté en este plan y en este programa. Necesitamos ese consentimiento. Y antes de volverlo a evaluar, si lo vamos a reevaluar 3 años o antes, necesitamos nuevamente su permiso para evaluarlo. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted no está de acuerdo? En ocasiones no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Cuando a veces determinamos que no se va a evaluar porque no hay suficiente información, no hemos dado las intervenciones o por otras razones. O a veces sí vamos a evaluar y usted no está de acuerdo con el plan o con la ubicación, pues según la ley usted tiene los derechos de impugnar la decisión sobre la elegibilidad, evaluación, colocación, ubicación de los servicios que la escuela le brinda a su hijo. Si usted no está de acuerdo con las acciones o la falta de acciones de la escuela, usted tiene el derecho a seguir una serie de opciones o pasos. La primera es llegar a un acuerdo con el equipo de la escuela y con los administradores sobre sus preocupaciones y tratar de llegar a un acuerdo. En ocasiones el acuerdo puede ser temporal. Por ejemplo, puede acordar a un plan de instrucción para una colocación por un cierto periodo de tiempo y ver si funciona o no. Esa es una opción, ¿verdad? Continuar las conversaciones con el equipo para tratar de llegar a un acuerdo. La otra opción es que usted puede solicitar una mediación a la Junta Educativa del Estado de ISBI. Usted puede solicitar que durante esa mediación tiene que llenar una solicitud, los padres y la escuela se sientan con alguien que no está involucrado en el desacuerdo y tratan de llegar a un acuerdo. La escuela puede ofrecer mediación si está disponible como opción para resolver esa controversia antes del debido proceso de ley que vamos a ver, antes del debido proceso. O sea, que esa persona independiente va a tratar de resolver ese conflicto, ya sea que usted no esté de acuerdo con la ubicación, con el plan, para llegar a un acuerdo de cómo va a ser los servicios de ahí en adelante. También usted tiene el derecho de pedir una audiencia del debido proceso, donde usted y los personal de la escuela nos presentamos ante un oficial de audiencia imparcial del Estado, normalmente un abogado, donde se presentan ambos lados de la historia y pues se trata de llegar a unos acuerdos. Y siempre la mediación debe estar disponible, al menos en el momento en que se solicita la audiencia del debido proceso. Y ahí se toman unas determinaciones que hay que cumplir. Luego también usted puede, ¿cómo presentar esa queja? Escriben directamente a la asociación educativa en Springfield o a ISBI y ustedes dicen qué parte de la ley IDEA creen que la escuela ha violado. Y la agencia debe resolver la queja dentro de 60 días calendario. Ese plazo se puede extender y solamente se permite una sola extensión si existen circunstancias excepcionales con respecto a la queja. ¿Qué pasa ya cuando su hijo ya no es elegible? ¿Verdad? Muchas ocasiones, y para mí eso es un éxito cuando un estudiante ya cumplió sus metas de su plan y logró estar ahora en la clase general con sus padres más cerca y no necesita ese plan individual. ¿Qué va a pasar ahora? Se va a determinar por qué no son elegibles, si cumplieron las metas, si se reevaluaron y ya no necesita el servicio en base a la elegibilidad. Se asegura que usted entiende y que está de acuerdo y está documentado. Si usted no está de acuerdo, tiene los derechos como padre y el administrador de educación especial o el principal de la escuela o el asistente puede revisar los derechos con usted durante la reunión o después de la reunión en ocasiones si no hay tiempo. También el manejador de casos, maestro de educación especial, le podemos decir en ese documento dónde están las áreas
que dice los derechos que usted tiene cuando no está de acuerdo. Usted también puede pedir otra evaluación. Esa evaluación usted la puede pedir luego, ¿verdad? Si el estudiante no es elegible y usted nota otros problemas, usted puede volver a solicitar esa evaluación al principal o director de escuela o al director de servicios de especializado del distrito 46. Y es el mismo proceso que dijimos anteriormente. Se determina si es necesario la evaluación o no en base a los nuevos planteamientos que usted como padre puede brindar. Si usted está de acuerdo, pues también se documenta se documenta y trabaja con la escuela para establecer una transición apropiada de apoyo para la educación en general. Aunque el estudiante no sea elegible, ¿verdad? Se trabaja para que el maestro general sepa que el estudiante sí tuvo un plan en un momento dado y que hay que estar pendiente a ciertos ajustes en la clase general, pero no va a necesitar ya el apoyo de ese plan individual por el momento, y el maestro de educación general entonces proveer ese apoyo que necesita. Y trabajar con la escuela para determinar la clase apropiada y que los maestros conozcan las necesidades previas de los estudiantes. Usted pues, puede hablar con esa escuela o esa escuela intermedia, si ya pasó a 7º grado, para entonces decidir ¿verdad? Informar cuáles son las necesidades y cuáles son las mejores clases para su hijo de que debería estar aún cuando no tiene su plan. Y asegúrese que los estudiantes conozcan el apoyo que la escuela les puede brindar, ¿verdad? Que su hijo o hija conozcan cuáles son esos acomodos que tienen y, ¿verdad? Y cuáles son los apoyos que le pueden brindar. En la clase general, ¿verdad? Cuando ya no tiene la IPI, pues hay muchos apoyos como, ¿verdad? Puede tener acceso a la trabajadora social, a la enfermera, puede tener acceso a un plan de comportamiento, pero de nivel general, fuera del plan individual. También puede tener intervenciones fuera de lo que es educación especial. En la escuela elemental, si no es elegible, es básicamente lo mismo. Se aplica la misma información, pero tal vez en escuela elemental hay intervenciones que el estudiante todavía necesita. Y ahí se le pueden brindar esas intervenciones fuera del programa de educación especial, como intervenciones específicas de, por ejemplo, de escritura, porque ya las otras áreas no las necesita, pues se le puede proveer a través de la educación general. Y también está lo que se llama check-in, check-out, que es de manera de revisar el comportamiento de su hijo. Eso es en la clase general. Si tiene problemas de comportamiento o alguna área, ¿verdad? Se monitorea cómo le está yendo, se le da una puntuación. El estudiante también, de manera independiente, dependiendo de la edad, trata de monitorear su comportamiento y se le informa al padre. Eso es uno de los apoyos que existe fuera de lo que es educación especial. Siempre se recomienda que trabaje en equipo con la escuela elemental para determinar ese apoyo que necesita de ser necesario. Y siempre monitoree el éxito de su hijo. Si está teniendo éxito y su progreso, usted lo va a monitorear. En caso de que usted note alguna necesidad, algún apoyo, puede comunicarse con la escuela. Y si no es elegible a nivel secundario, pues hay unos apoyos específicos que le aplican a la escuela intermedia y superior, que son diferentes a la escuela elemental. Y hay unos servicios de transición también de 18 a 22 años que se pueden llegar a un acuerdo y como asistir a la universidad después que se gradúe. Y como le dije, aunque no sea elegible a educación especial, existen unos plan 504 o algún otro tipo de ayuda de ser elegible, ¿verdad? Que también puede tener esos acomodos a través de ese tipo de plan. Y entre estos apoyos está, como le dije, lo de chequear el comportamiento, está en escuela intermedia superior, tener un mentor, el trabajador social o consejero está para apoyarlo, y tener un plan también de 504, ¿verdad? Están
esos apoyos fuera de lo que es educación especial. Pues muchas gracias. Yo voy a dejar que Rubí culmine y pues y si tienen alguna pregunta, pues las podemos contestar en este momento. Sí, muchas gracias, Yamil. Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, recuerde ingresarlas ahí en la sección de QIA para preguntas y respuestas. Pero por favor, no olvide completar nuestra encuesta, que usted va a recibir un correo electrónico en el mismo correo electrónico que utilizó para inscribirse o registrarse para esta sesión virtual. Llénela, las utilizamos para poder ver los temas que vamos a seguir presentando. Así que es bien importante que por favor complete esa encuesta. U46 participa, ha estado presentando diferentes sesiones virtuales y todas las hemos grabado y están disponibles ahí en www.u-46.org /inclinada webinars. Así que si se perdió una, puede usted visitarnos en ese enlace y ahorita lo voy a poner en el chat también. También hemos creado un salón digital en donde estamos incluyendo información muy importante durante este aprendizaje a distancia. Así que no olvide también visitar nuestra página para recibir información actualizada. Como les decía, esta sesión virtual fue presentada por el Departamento de Servicios Estudiantiles Especializados y aquí voy a poner el enlace en donde usted puede visitar nuestro sitio web, específicamente de este departamento. Para preguntas a nivel de escuela secundaria, es importante comunicarse con el vicedirector de servicios especializados de la escuela de su hijo. Para los estudiantes en la escuela intermedia y elemental, es importante comunicarse con el administrador de educación especial si tiene alguna pregunta. Y también otra opción es usando Let's Talk, que es nuestro sistema de servicio al cliente que está disponible en nuestro sitio web. Por el momento ya tenemos una pregunta. Se puede dar tiempo a más padres si quieren ingresar sus preguntas, pero nos preguntaba un padre si el diabetes si el diabetes es tipo, es elegible para estas acomodaciones que hablábamos. Sí, muy buena pregunta. Pues la diabetes se considera otro problema de salud y dependiendo la necesidad del estudiante y cómo le afecte en su educación, pues puede ser elegible para un plan 504, donde se le proveen acomodos razonables y donde la enfermera de la escuela entonces en ese plan va a estar obviamente más pendiente y va a informar a los maestros de cuáles son esos acomodos, como tiempo extendido, un ejemplo, o inclusive que se sepa que la estudiante tiene que monitorear sus niveles de azúcar o que tiene que tomar agua más frecuente, pues se le hace ese tipo de acomodaciones y se evalúa cada caso individual. Muy buena pregunta. Y me parece que esa es la única pregunta que tenemos este día. Yo quiero... pregunta. No, es otra. Es la única pregunta que recibí. No sé si quieras decir algo más. Sí, yo pude ver en la anterior una pregunta que pude ver en el chat, es que si tenía un IP de otro lugar. Eso es muy importante. Si usted tiene un IP de otro lugar, usted puede traer ese IP a nuestro distrito y nosotros entonces evaluamos y lo convertimos en el IP de nuestro distrito. Y el IP que se le haga en nuestro distrito o ese plan individual, usted lo puede llevar a cualquier estado para que se le den los servicios, porque el IP pues, usted puede utilizarlo en diferentes distritos o lugares, aunque tengan diferentes procedimientos. Es importante notificarle a la escuela.
Aquí tenemos otra pregunta, Yamil. A nivel de escuela intermedia, si un estudiante tiene un 504 y está fracasando en el aprendizaje a distancia, ¿se puede evaluar? Pues sí, el plan 504 está para proveer esos acomodos y esos apoyos, y usted como padre tiene el derecho a solicitar una evaluación para educación especial si usted entiende que no está progresando o que hubo regresión o que no está funcionando, y el equipo de esa escuela se va a reunir para determinar si hay que evaluar para educación especial o no. Pero es importante recalcar pues, que la educación a distancia no significa que va a ser elegible para educación especial, ya que todos estamos pasando por estas dificultades de tener problemas en accesar a la educación como normalmente la teníamos en persona, y la escuela debe trabajar para proveer esos apoyos o intervenciones y monitorear el progreso. Y si ellos determinan que era con usted que aún así, a pesar de las intervenciones y las ayudas, no es suficiente y determinan que es necesario evaluar y ver otras áreas, pues le van a contestar en base a su petición. Otra pregunta que va de acuerdo con lo que acaba de contestar. Entonces, ¿las notas no son válidas? Pregunta en referencia a la pregunta anterior. Okay. Las notas sí son válidas, pero cuando se evalúa a un estudiante se toma en consideración diferentes información, no solamente las notas. Por ejemplo, puede haber estudiantes que tienen muy buenas notas, pero necesitan servicios de habla y lenguaje o necesitan otro tipo de ayuda acomodo, aunque estén saliendo muy bien en la escuela. Y pues si las notas están bajas, ya sea porque tiene un problema académico o de aprendizaje o otro tipo de problema, entonces la escuela debe ver qué ajustes puede hacer, como dijimos al principio, qué intervenciones puede hacer, y si entiende que esto no es suficiente, pues el equipo con usted, con su petición, pudiera evaluar al estudiante de ser necesario. Ok, aquí nos están entrando muy buenas preguntas. Un estudiante ya tiene un IEP, está en octavo en la escuela, perdón, la escuela intermedia. La pregunta es, cuando pase a la escuela secundaria, ¿seguirá con el mismo IEP? La niña está en silla de ruedas. Sí, el IEP se revisa todos los años y se hace ese plan de transición. Es el mismo IEP, pero se cambian las metas, los objetivos, puede haber un cambio de servicios, y la escuela con usted va a determinar cuáles son esos servicios de transición que se ofrecen en la escuela superior, si hay diferentes servicios que van dirigidos más a las necesidades y a los intereses del estudiante, si son intereses vocacionales o de la educación en la universidad, o otros programas especiales que tiene el distrito. Los administradores y supervisores le van a indicar cuáles son esos programas y cómo se va a ver ese plan según se dirige hacia esa transición, e inclusive servicios después que sale de la escuela superior. También hay servicios de educación especial luego de hasta los 22 años que el distrito puede proveer. También otro estudiante que está en la escuela intermedia, durante el aprendizaje a distancia se le ha hecho pues algo difícil, entonces a los padres lo inscribieron en las clases híbridas. ¿Usted piensa que eso será mejor para el estudiante? El estudiante está en terapia de lenguaje y habla,
pero la comprensión es un poco difícil. Cada decisión de los padres es individual. Pues, la recomendación de nosotros sería ¿verdad? Que esté en persona unos días y a distancia otro, porque pues, sabemos que le va a ayudar a cumplir esas metas, pero si el padre decide, ya sea por preocupaciones de salud, que son válidas, de estar a distancia, pues los servicios y las terapias hay que darlas a distancia, pero sabemos por experiencia, yo tengo 2 hijos y mi esposa es maestra, a veces es difícil, um, el sonido, el ruido en la casa, en el hogar, la manera en que se proveen los servicios, pues no va a ser idéntica, ¿verdad? Igual a lo como la estaban recibiendo. Y ya que estoy hablando de esto, es importante que su hijo tenga un espacio en donde trabajar, lejos de distracciones del televisor, de otros hermanos, primos que los distraigan. Yo sé que a veces es difícil. Y también los juguetes. He observado maestros y he visto cómo a veces los juguetes distraen a nuestros niños en el proceso de distancia, y pues tratar de que aunque esa distancia sea lo más parecido posible a la escuela, pero sí, los servicios continúan y la decisión de estar en persona o no es en los padres, pero sí, es muy beneficioso, especialmente para nuestros niños en salón contenido. Es muy beneficioso estar en persona porque necesitan esa maestra en persona y esos visuales y esos acomodos en persona para continuar ese progreso, pero en ocasiones las condiciones de salud o otras necesidades no lo permiten. Um, Tenemos algunas preguntas acerca de las tareas en general. ¿Qué tipo de apoyo se les está brindando a los estudiantes? Ya que ciertas clases sus calificaciones están bajas debido a las tareas. ¿Hay algún apoyo que los estudiantes están recibiendo de parte de sus maestros? Si el estudiante no pertenece a educación especial todavía, pues sí, si está teniendo dificultades, mi recomendación es que se comunique con el maestro general, ya sea un correo electrónico, ¿verdad? Porque no estamos en persona, o una llamada al principal de la escuela, o un correo a ambos diciendo sus preocupaciones con las calificaciones y dónde usted cree para ver qué tipo de apoyo o de ajuste puede hacer la maestra en educación a distancia, ya sea para ayudarlo un poco más, como por ejemplo pudiera ser trabajar en grupos pequeños de lectura por las tardes, fuera de educación especial. Si pertenece a educación especial y hay problemas de calificaciones, pues también ver qué está pasando con el servicio y si hay algo donde el servicio, pues el estudiante no esté participando o el horario tenga algún conflicto con las clases, y se hacen esos ajustes. Gracias, Yemi. Y la última pregunta que tenemos es, ¿los estudiantes con un plan 504 tienen derecho a ir a la escuela como los niños con una IPI? Gracias por la pregunta. Sí, todos tienen derecho a ir a la escuela. Esto es una educación pública y gratuita, no importa el plan que tenga. Pueden ir en persona, a distancia. Eso es un plan que está escrito para proveer esos servicios y esos acomodos. Pues me recordó ahora también que el plan 504 también puede seguir a ese estudiante hasta la universidad, donde en la universidad le podrían proveer unos acomodos porque tiene un plan 504, por ejemplo, de problemas de atención o de diabetes, y le puede seguir ese plan hasta la universidad, donde la universidad tiene que mirar y ver, hacer unos acomodos que obviamente va a ser diferente a lo que es una escuela elemental y superior, pero tiene que proveer algún tipo de apoyo porque el plan 504 también es un documento legal y oficial que debemos cumplir.
Yamil, esta es otra pregunta. Aquellos estudiantes que están experimentando depresión debido a la pandemia y esto afecta sus calificaciones, ¿lo están tomando en cuenta los maestros? Esto puede ser una pregunta en general, pero quizás también afecta en algún sentido más crítico a nuestros estudiantes de educación especial. Sí, es muy cierto, es algo que pudiera estar afectando a varias personas, ¿verdad? El área social emocional, a maestros, a niños, a adultos, padres, el estar tanto tiempo en la computadora, encerrado, no poder hablar con sus compañeros, compartir, interactuar, sí afecta. Y mi recomendación es que si no tiene un plan individual, un IEP, es que se comunique con la trabajadora social o consejero y con la escuela para escribir o llevar estas preocupaciones para que la trabajadora social le pueda o consejero brindar unos servicios que están fuera del plan o unas intervenciones de ser necesario. Y si tiene el plan, pues también son preocupaciones muy válidas para ver qué tipo de ajuste se puede hacer o de evaluación de ser necesario o intervenciones con esa área social emocional. Gracias, Yamil, y muchas gracias por compartir esta presentación con nosotros. Les recuerdo, por favor, de completar esa encuesta que se recibirá en su correo electrónico. También vamos a enviarles la presentación, las diapositivas de esta presentación, al igual que la grabación. Así que esté atento en su correo electrónico para recibir esa información. Muchísimas gracias a Yamil y a todo el Departamento de Educación Especial por crear esta presentación y compartir con los padres esta información tan válida. Y esperamos verlos en la próxima sesión en enero, una vez que ya la tengamos programada. Vamos a estar promocionándolo en Facebook, en nuestro sitio web. Así que ahí esté atento a esa información. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda noche. Gracias, Yamil. Gracias, un placer estar con ustedes.